Yo me he sentido como un hombre sin cabeza por no tener un amor, no tener felicidad. Pero a mí lo que más me interesa que juntándome a ti viva una eternidad. Preguntó en el desierto: ¿a qué normas me atengo? De una tableta surgieron 10 leyes y mandamientos. Se paseó por Roma, hoy ciudad de la loba, y exclamó aquel tiempo: el civil merece más honra. Pero más tarde en Francia, la divinidad no les hizo gracia. Vituperiaron a los del desierto, sus cuentos y mitos son inciertos. La razón y la democracia imperan, y para aquel que a la ley se abstenga, condena y violencia. Si la cárcel no lo serena, le cortaremos las venas. Vacíos legales, normas de clase, la letra imprenta, su nueva herramienta, y al cabo de su juramento devienen solo lamentos. ¿Qué puede ser de mi cierto, si para ustedes solo miento? ¡Cadáver y desaliento! ¡Cadáver y desaliento! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Cristian Durán y junto al productor audiovisual Luis Toledo entrevistaremos al estudiante de leyes y abogado practicante Sebastián Torres, en aras a instruirnos sobre la historia y evolución de las leyes. Bienvenidos al segundo episodio de Diálogos Disidentes. Hola, ¿cómo están? ¿Y cómo estás tú, Sebastián? Quisiera hacer un intro, pero realmente tengo curiosidad. Antes que eso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con todo? ¿Cómo estás en este momento, en tu vida? ¿Qué ha sido de ti? Muchas gracias, Cristian. La verdad que bien, me siento bien. Gracias a Dios considero que durante estos tiempos en los que se ve cosas terribles, situaciones diarias en diferentes aspectos, creo que puedo dar las gracias a que me encuentro bien, mi familia se encuentra bien y nos encontramos tranquilos, cuidándonos a través de todo este proceso que hemos estado viviendo desde que nos cambió el mundo la pandemia, ¿no? Sí, y es un periodo extraño, sobre todo con las restricciones nuevas que han vuelto a poner, porque antes ya nos estábamos aligerando un poco, pero ahora nos limitaron los horarios. De hecho, este podcast lo estamos haciendo con cierta velocidad, tenemos que conducirlo para no quedarnos aquí en plena cuarentena, en pleno cierre. Y son cosas que tenemos que acomodarnos. Aparte del panorama mundial, de la escena nacional, de los contagios que están subiendo, son estas nuevas limitaciones que yo creo que sobre todo por los horarios a nosotros nos complican, porque acá Luis y yo tenemos horarios loquísimos, muchísimas veces estamos despiertos en la madrugada y trabajando en la madrugada como si fuera normal, pero así toca. ¿Tú cómo te has sentido con todo esto? Definitivamente sí es una realidad nueva a la que hemos tenido que adaptarnos. Efectivamente nos han acortado los horarios y como dije, yo creo que es una etapa de transición, porque nos encontramos en un momento en el que se ha normalizado ver cosas malas a diario en diferentes aspectos, como te digo, sea por esta enfermedad, sea por la pandemia, sea contextos políticos, sociales, y me da esa sensación de que se ha normalizado más. ¿Qué cosas malas es lo que más te llama la atención? Ver cómo han salido a la luz los comportamientos sociales respecto a la necesidad. Por decirte, a mí me parece increíble de que este comportamiento social donde, qué sé yo, se necesita alguna ampolla por el tema del COVID, ¿no? Una Actemra, y alguna persona por su necesidad y desesperación empieza a buscar, necesito, alguien sabe de esta ampolla, y existan personas que obviamente
por saber la necesidad del otro, la vende al doble, el triple del precio. Y no solo eso, no solo con ampollas, sino con los distintos escenarios que se producen durante este tiempo en base a la necesidad, que existen otras personas que se aprovechan de esa necesidad. Y han habido incluso casos de corrupción al respecto. ¿Tú estás familiarizado con alguno? Precisamente, pero yo considero que es algo cultural, porque se da en todos los niveles. Se da desde el nivel, desde alguien que yo por casualidad tuve 3 ampollas de Actenra, y yo no soy político, pero yo sé que cuestan $30, me imagino. Y alguien me las pide que las necesito de urgencia, no importa el precio. Entonces se las vendo a 300, no a 30. Entonces yo no soy político, soy una persona común y corriente. Pero ya desde ese momento que me estoy aprovechando de la necesidad del otro, yo considero que es un acto que ya a nivel político se convierte en corrupción. Entonces yo considero que es un nivel, que es algo cultural, que va en todos los niveles. Incluyendo en el político, que es donde más se ha explotado los casos y donde más se ha visto ahorita en la pandemia, que es cuando más han aprovechado, más han abusado, donde más han manipulado el sistema para favorecerse a ellos, a través de las compras de diferentes insumos, y peor con el tema ahorita que salieron de las vacunaciones, que literalmente se manejó el sistema del Ministerio de Salud Pública para designar a unas personas que sean vacunados y no los que deberían haber sido vacunados. Entonces, y como te digo, eso es algo que se ve a diario, inclusive en el tema legal, judicial. Vi que la semana pasada 2 abogados interpusieron una acción para solicitar que se vacunen a los servidores judiciales. Es entendible, obviamente, la medida, ¿no? Porque la justicia tiene que seguir trabajando, los jueces, claro, los servidores tienen que tener la seguridad de poder hacer su trabajo, es entendible. Pero también hay que entender que existen otros grupos más vulnerables que todavía no tienen acceso a eso. ¿Cuáles te parecen que son los grupos prioritarios de vacunar? Las personas mayores, o sea, las personas de la tercera edad, y las personas que se han encontrado durante todo este tiempo en las primeras líneas y que se siguen encontrando en las primeras líneas, ayudando a operar modelos de la sociedad para que todo siga normal, como los médicos, la policía, los bomberos, los agentes de tránsito, o sea, que ellos ayudan en estos espacios que nos han acortado, que igualmente sigan funcionando todo en su... Yo voy a decir algo bastante polémico, pero no es una posición mía, es solo una exploración que quiero hacer, porque se entiende como grupo prioritario bastante las personas de tercera edad, las que pueden ser más factibles a fatalidades, a realmente fallecer por el virus. Pero al mismo tiempo, esas personas son personas que ya han tenido una vida muy larga, una vida en que han aprovechado un montón de cosas, un montón de trabajo ya han realizado, y ahora todo el resto de la población está intentando abrirse camino, está intentando triunfar, salir adelante, tener una vida por ellos mismos. Y este grupo ya no es eficiente de manera económica, de manera laboral. Entonces, ¿es así de prioritario? ¿Cómo lo sienten ellos? ¿Tú tienes más cercanía con personas de tercera edad? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo tú lo ves exactamente? Si te parece que realmente ante todo hay que darle la prioridad a ellos, porque el virus no solo tiene consecuencias por el número de muertes. Una de las mayores consecuencias de este virus es el daño a largo plazo. Entonces, si decimos las personas de tercera edad vamos a cuidar, aunque quizás sean las más próximas a perecer de cualquier manera, y a las otras, las que todavía están en el mercado laboral, están intentando formándose, no vamos a cuidar, vamos a desproteger, y que si sufren por la enfermedad, que sufran, después tienen estas consecuencias que los van a acompañar durante toda la vida, que es uno de los mayores daños que causa el virus. Entonces, ¿realmente te parece exactamente que de todas maneras los grupos absolutamente prioritarios son los de tercera edad? ¿Puedes expandir un poco más al respecto? Me parece interesante lo que planteas, porque bueno, si bien es cierto, es una realidad, ¿no? Que las personas de tercera edad no se encuentran
tan funcionales dentro de la sociedad como personas, obviamente, con 20, 30 años que se estén desarrollando en distintas áreas, ¿no? Pero yo sí considero que sí es importante y prioritario aún así darle atención a estas personas en cuanto, por ejemplo, lo de las vacunas. Porque si bien es cierto, hay que pensar a largo plazo, también es cierto que hay que pensar en que estas personas ya ayudaron, cumplieron su ciclo dentro de la sociedad y son personas que no pueden valerse de sí mismas como tal vez tú y yo. ¿Me entiendes? Tú y yo nos enfermamos, nos sucede algo, podemos acudir a alguna persona, podemos por nosotros mismos llamar al 911, irnos a un hospital. Por una persona de mayor edad es complicado. Y también, como te digo, considero que como una especie de honra, por decirlo así. Claro, un premio al servicio que han prestado a lo largo de su vida. Una especie de honra de que ellos ya cumplieron su etapa funcional dentro de la sociedad y obviamente la ley los ampara para que ellos puedan tener esta prioridad en ciertos aspectos cuando ellos se encuentren en esa etapa de su vida, ¿no? Como te repito, ya cumplieron obviamente su función en la sociedad y se encuentran obviamente tratando de vivir sus últimos años como diferentes personas lo hacen, tal vez algunas en familia, otros siguen trabajando, a pesar de hay personas de tercera edad que se encuentran igualmente plenamente activa trabajando en la sociedad. O sea, son diferentes casos, pero yo sí creo que las personas de tercera edad son personas que hay que obviamente respetar y darles este tipo de honra también por todo lo que han hecho tal vez a lo largo de su vida. Obviamente, si es que lo que han hecho, en la mayoría de los casos, personas de tercera edad que viven así porque han hecho las cosas bien, ¿no? Usualmente, si no haces las cosas bien, no creo que llegues a esa edad y estar viviendo tranquilo. Claro, es interesante porque lo vamos a tratar muchísimo a lo largo de este podcast. El tema que planteas es más una cuestión de espíritu, una apreciación moral, algo sentimental, porque racionalmente podemos converger en las personas más eficientes necesitan la mayor asistencia y las menos eficientes pueden ser más dispensables. Pero obviamente es una cuestión de espíritu, una cuestión de reconocimiento moral. Claro, ahora también, ¿qué sucede? Igualmente, usualmente las personas de tercera edad también son personas más sabias. Porque precisamente porque han vivido muchísimo más, tienen más conocimientos de cómo se dan cierto tipo de situaciones, cómo se realizan ciertas cosas dentro de su ámbito. Por decirte, un abogado de 65 años y que yo tengo que pedir, imagínate, algún tipo de recomendación, algún tipo de consejo para llevar algún tipo de proceso. Yo obviamente que estaría fascinado en preguntarle a un abogado especialista en derecho constitucional que tenga 70 años de vida. Y esos 70 años de vida, 40 se ha desenvuelto en el ámbito constitucional. Entonces, ese tipo de sabiduría que esa persona también te puede brindar es invaluable y también hay que cuidar ese grupo de personas que si bien ya no tienen la misma actividad dentro de la sociedad, también sirve para nutrirte para muchísimas cosas, para las generaciones venideras, ¿no? Y en los diferentes ámbitos que te da la vida. Adelante, Luis, ¿quieres hacer una participación? Sí, o sea, eso iba a decir como que para mí es más como una cuestión de humanidad, brother, porque es como que yo entiendo el punto que tú estás como tratando de explorar, ¿no? Sí, no me vayan a atacar. Por nada, sí. Es simplemente un pensamiento, no una exploración. Claro. Pero entiendo tu punto de que obviamente la prioridad para la sociedad sería mantener a las personas que la mantienen a la sociedad, la empujan, ¿no? Claro. Que la sacan adelante, y que las personas que ya están en una edad que igual están próximos al fin, Claro. como que pueden ser más indispensables, pero es más una cuestión de humanidad en la forma de verlo, de que si el virus es a las personas que más afecta, es a las personas que más vas a tratar de proteger. Claro. Y eso quería acotar, ¿no? En algún momento igual esta apreciación moral que decidimos dar se va a retribuir a nosotros, porque vamos a llegar a esa edad. Claro. Es por eso que una de las máximas eternas es respetar a tus mayores, respetar Claro. a los adultos, respetar a tus mayores, porque la mayor parte de tu vida, o sea, sobre todo lo digo para los que todavía no han llegado ni siquiera a la adultez, los chicos, las chicas que nos estén escuchando, la mayor parte de su vida van a ser adultos. Claro.
y eventualmente van a ser mayores y van a estar en necesidad. Entonces, lo que quieren en algún momento y durante periodos bastante amplios de tiempo es que les den esta atención especial. Claro, yo también creería que tiene que ver con un nivel de empatía, porque, o sea, también hay que pensar en el puesto de ellos, ¿no? Como te digo, son personas que tal vez no tienen la misma energía y que si bien es cierto, como decía Luis, ¿no? Hablando en el tema del virus, su sistema inmunológico no está tan fuerte, tan desarrollado como una persona de menor edad, por lo tanto son más susceptibles a poder enfermarse y que esa enfermedad sea de mayor impacto en su cuerpo, que pueda terminar en la muerte, ¿no? Pero sí, yo creería que también es un tema de empatía con ellos, de decir, bueno, ellos son personas de un grupo prioritario por estas condiciones, y precisamente por entender esas condiciones, darles a ellos la prioridad que se merecen dentro de los distintos ámbitos. Entonces, muy bien, vamos a entrar próximamente a estudiar todo el campo de las leyes, la evolución, la historia contigo, pero primero quiero hacer un apunte sobre el desarrollo de nuestros proyectos porque es algo que necesito mencionarlo. Las redes sociales se están comportando de una manera bastante tiránica hoy en día. Han evolucionado de una manera despótica realmente. En Instagram no se pueden poner enlaces. O sea, si pones enlaces no te dan el hipervínculo en tu publicación. yeah. Y en Twitter y Facebook, otras de las más populares, si pones enlaces te ocultan la visibilidad de tu publicación. En Facebook es de inmediato, una publicación y ya te tienen marcado. Una publicación con enlaces y nadie la ve. Yeah. Te la ocultan, no la distribuyen de una manera correspondiente a tu número de amigos, en este caso sería, Claro. o de seguidores si es una página Como de fans. Twitter. En Twitter lo que ocurre es el número de impresiones, así es como se le dice en Twitter, es la cantidad de veces que una persona llega a ver. Interactúa con el tweet, por decirlo así. No interactuar, solo verlo. Ah, Es solo el verlo. número de veces que tu tweet apareció en el feed de una persona. Oh, Exacto. ya. Sí, y esa es una métrica muy, muy sencilla de detectar para ver si tu contenido tiene Llegada. si tiene llegada o no. Es demasiado obvia. Claro. Y lo digo porque en nuestros primeros tweets, en nuestra cuenta del ensayista, nosotros publicamos enlaces porque nuestros textos no entran en un tweet. Claro. Tenemos Te que limitan con mandar los a la caracteres. gente. Sí, no es para un Claro. tweet. Entonces ponemos enlaces de nuestra página. Pero eventualmente todas las páginas que ponen enlaces las marcan porque las sacan de su red social. Claro. Sacan a las personas de su red social. Las marcan. Estábamos ya en 300 impresiones con cada tweet. Ya. Y una vez que nos marcaron, bajó 300 diarias, digo. De ahí iba aumentando un poco. Bajó a menos de 100. Es demasiado evidente Claro, como, tampoco o sea, tiene- y nuestros seguidores habían aumentado. Claro. Entonces es una cuestión de que están cambiando las reglas del juego. Es un juego inentendible ahora. Todo el porque- tiempo, en cualquier momento, Ujú. como que nuevos términos y condiciones, nuevas cosas y cambia todo el funcionamiento de los algoritmos y de cómo favorecer el sistema de ellos como que para que tu contenido crezca. Ujú. Claro. Entonces, obviamente estaban hablando como que del antes y después de que antes todavía no teníamos terminada la página, pero ya teníamos cuenta en Twitter, entonces se ponían full tweets pero sin enlaces. Claro. Y luego empezamos a poner enlaces ahora que ya tenemos la plataforma y bajan las impresiones. Bajaron bastantísimo. Al principio, cuando no nos habían marcado todavía, podíamos poner los enlaces y la gente los veía. Ahí te digo que tenía 300 algo de impresiones. Con los enlaces ya nos marcaron. Y esto es algo que les pasa a todos los medios. No es algo personal de nosotros. Yo he visto cuentas de 2 millones de seguidores, como por ejemplo la cuenta Culturizando, pero lo pueden ver en cualquier Claro. medio de comunicación, cualquier prensa escrita digital. Y
2 millones de seguidores y tiene como 20 likes. Bueno, eso cuando es bastante. Promedio quizás sea 10 likes sus tweets. Y de ahí hay cuentas, de esas hay por montones, de chicas que fingen estar cachondas, estar con ganas de hacer algo y dicen quiero coger algo así, y eso tiene 6.000 likes. Claro. Porque no ponen enlaces. Y obviamente activa el cerebro reptiliano de los hombres y funciona. Reptiliano. Pero más de eso es Sí, pero- la visibilidad no la cortan porque es un tweet, es algo que no tiene enlaces. Que te mantiene en la misma red social. Te mantiene. Bueno, claro, es que cada red social va a buscar el beneficio personal de ellos, ¿no? Y el beneficio personal de ellos es tener a mayor cantidad de gente utilizando la red social de ellos y utilizándolo una mayor cantidad de tiempo. Sí, pero eso para mí es una excusa a estas alturas, porque quieren tener todos los privilegios de poder sacar a todos los medios de comunicación, o muchísimos medios los han destruido, como son competencias para los medios de comunicación, para la prensa, porque ahora por medio de esas fuentes la gente se puede informar, puede consumir contenido, puede entretenerse. En realidad es que ese es el cambio que se está realizando, porque, o sea, no ha hecho una encuesta, pero creería que si se realiza una encuesta, los números serían asombrosos de cuántas familias ecuatorianas, qué sé yo, lanzo un número, hace 15 años compraban el periódico de forma diaria o semanal en sus casas. ¿Y cuál es el mismo número al día de hoy? Te apuesto que es muchísimo menos. Porque por decir, mi casa es un ejemplo así. Nosotros antes usualmente comprábamos el periódico diariamente, todas las semanas. Fue disminuyendo paulatinamente hasta que llegó un momento que ya no había necesidad. Porque al menos yo me identifico que soy una persona que la información la busco a través de redes sociales. Y ahí busco las noticias de los diferentes diarios, del Universo, El Comercio, Claro. pero en redes sociales, en base a estas cuentas, ¿no? Y así mucha gente, mi madre de la misma forma, mi hermana también, y al final ya nunca compramos periódico en la casa, entonces... Mis abuelas todavía compran el periódico. Claro, y son tradiciones que igual todavía se mantienen en ciertos lugares, pero te apuesto que es muchísimo menos que antes, a eso voy. Entonces, O sea, es generacional. Claro, es Definitivamente generacional. Efectivamente, entonces... Pero yo voy a que ha reducido bastantísimo el tráfico a estos sitios web. Ahora, mucho más con estas nuevas reglas de disminuir masivamente la visibilidad simplemente por poner enlaces. Entonces lo que están haciendo es sacar del mercado a muchísimos y no aportar exactamente lo que aportaban antes. O sea, realmente es una tiranía. Es una tiranía lo que están creando. Porque si yo quiero informarme, Como que estuvieran monopolizando. sí, están monopolizando. Y eso es a nivel económico también. Sacan de negocio a muchísimas personas, a muchísimos negocios pequeños y medianos, o grandes también, de medios de comunicación, como quizás podría ser el nuestro. Obviamente vamos a tener una estrategia distinta, vamos a ver qué podemos hacer al respecto, pero no les dan la audiencia que antes les daban, con este corte de visibilidad. Y realmente no es el mismo contenido, no es el mismo, porque si van a aceptar, si van a tomar esta posición de yo quiero que toda la gente consuma mi contenido y todos los demás negocios pequeños y medianos los voy a destruir porque quiero toda la gente consumiéndome a mí, al menos ten la responsabilidad, porque eso ya es bastante perjuicioso, sobre todo para los países que no son Estados Unidos. Claro. Pero es una cuestión muy dañina porque no todos queremos informarnos con tweets. No todos queremos buscar en los miles de tweets cuál es el mejor contenido. Claro. Y mucho del consumo de estas redes es compulsivo, es adictivo. O sea, no es por una cuestión racional, no es por algo que nos enriquece, Claro, es por algo que nos está precisamente- es que activando nada más. Precisamente ese es el fin de muchas redes sociales en realidad. O sea, lo que sucede es que los creadores de las redes sociales y dueños de su red social, el fin de ellos jamás va a ser buscar, qué sé yo,
ayudar a la comunidad a que diferentes personas aporten lo suyo y se haga algo masivo, ¿no? O sea, yo considero que estas redes sociales, su fin va a ser que mientras la gente utilice más tiempo mi red social, yo crezco económicamente, crezco en poder, Yo La gano plata, dinero. la plata, todo es la plata. crezco en poder, crezco en dinero, crezco en espacio porque tengo más mercado, hay más gente que solo vienen a mi red social y efectivamente también lo utilizan como una especie de adicción. Yo he escuchado en bastantes personas allegadas a mí que dicen, sí, hay muchas veces que me encuentro yendo de Twitter a Instagram, de Instagram a TikTok, de TikTok a Instagram y otra vez a Twitter y están como que en ese vaivén de todas las redes sociales con un tema de solo buscando qué más hay, no precisamente ir a buscar algo, como que quiero ver algo y lo voy a buscar en esta red social. No, Sí. simplemente en las redes sociales divagando a ver qué encuentran. Entonces, por decir, a mí me pareció muy curioso lo que hace TikTok y lo que comenzó a suceder con Instagram a través de estos Reels, como se llama en Instagram. Los Reels, sí. Ajá. Los videos cortitos. Los cortitos. Ojo, que ya existía Vine hace Claro, unos años, bro. exacto, pero ya, por decir, ya era un fenómeno. ¿cuál los es la videos cortos. metodología de como que es un video corto, pero directamente te pasa al siguiente video? Es como que no es que se quede ahí. TikTok es así. Estás viendo un video, termina el video y directamente te pasa al siguiente video. Entonces, eso Para que pongas play y te precisamente quedes ahí para enganchadote, enganchar, bro. para que el algoritmo te ponga algo similar a tus intereses, te enganches y una vez ves el siguiente video y vas a ver el siguiente y la gente no se da cuenta y lleva 2-3 horas viendo TikTok. Claro. Y en esas 2-3 horas viendo el TikTok, muchas veces, qué sé yo, tenías algo más que hacer que lo estás aplazando por ese Sí, tiempo de desperdicio. en la y red por social. eso comencé esta declaración, porque yo creo que con el corte de visibilidad a todo a quien pone enlace, yo creo que ese ya es el límite absoluto y hay que hacer un cambio al respecto porque no podemos seguir subyugados completamente a esos de aquí que cada vez se están poniendo más tensos. Realmente hay que buscar alternativas. Hay nuevas redes sociales que están surgiendo que son distintas, que permiten contenido con enlaces, permiten Sí, un y contenido sabes que con menos censura. ahora que lo mencionas, inclusive recuerdo que el año pasado me pareció ver un caso similar, pero no me acuerdo de los nombres. Pero trataba sobre una compañía que precisamente no podía a través de Twitter y de Facebook como que compartir su contenido por lo que tú dices, que como que se bloqueaba mucho y ellos quisieron hacer su propia red social con una apertura comunitaria distinta en la que exista un verdadero intercambio de información y no solo lo que el dueño de la red quiera, como que yo limito lo que quiero, como que dispone a su forma. En Twitter, el más claro ejemplo creo que se vio con Donald Trump en las Claro. últimas elecciones. Eso fue super lámpara, bro. Claro, o sea, el dueño de Twitter literalmente quiso y le quitó la cuenta de Donald Trump. Precisamente ahí te das cuenta del poderío de, es mi red social, yo hago lo que quiero con mi red social, Pero- no comparto esta información si quiero, esto lo limito y a ti te quito la O sea, cuenta. es que igual existe el punto de vista de que como red social privada, si hay algo que ellos consideran, yo como dueño de una empresa, de una red social privada, considero que una persona está usando mi red social con un fin que está teniendo Impacto o sea, negativo, un tal impacto gigantescamente lámpara, negativo, yo estoy en mi derecho de poder censurarlo. O sea, no es que el medio, no es que es porque es Twitter y Twitter lo usa tanta gente, es como que- el periódico que es la libertad de expresión y es un tema ultra público, sino piénsalo. Claro, o sea, eres un existe usuario ese más, punto de eres un vista, usuario ajá, más o de la sea, empresa, eres un usuario, un ajá, cliente más de la empresa. la gente puede ir y entrar a cualquier otra plataforma y ahí mismo va a estar Trump, o Trump va a estar en su propia página web hablando de lo que sea. Entonces, no es que tampoco es un atentado tan grave a la libertad de expresión, porque no es que lo están cortando de su red social, pero no es que lo están cortando de comunicarse. Claro, de por expresarse decirte, como niños. yo lo entiendo así también, por si acaso. Yo también lo veo de esa forma, pero también hay un contraste, porque también hay otras personas que consideran de que igualmente al ser una red social pública en la que se puede atraer en el que se puede ingresar de forma pública, que cualquier persona con acceso a internet puede ver su contenido, como que sienten de que ese contenido debería tener cierta responsabilidad, que es lo que me estás diciendo. Pero por otro caso, Es cualquier persona con acceso a internet que se cree una cuenta y acepte los términos y condiciones. claro, pero por otro lado existen otras personas, no, por eso te digo, yo pienso así, pero por otro lado existen otras personas que consideran
de que la red social, ¿cómo se llama? Al ser pública pueden decir o hacer lo que quieran y ponerlo como ellos quieran. Y por decirte, un ejemplo sí se ve mucho en la política, porque precisamente lo de Trump, y acá en lo mismo en el Ecuador, cuando Correa fue presidente, antes de que sea Lenín Moreno, existía la Superintendencia de Comunicación. Entonces, si tú tenías una cuenta en cualquier red social, sea Facebook, Twitter, y la utilizabas de una forma irresponsable al criterio de la superintendencia. Crudo Ecuador. Claro, Crudo entonces si usabas cualquier tipo de plataforma de alguna red social en el internet, por más que la red social sea independiente, de, como hablábamos, de un dueño de una empresa en Estados Unidos que es el dueño de Twitter, entonces él puede decidir qué tweet poner. Si tú aquí ponías en Twitter de que Correa era el peor presidente de la historia, que no ha hecho esto de acá, la superintendencia de compañías tenía la facultad de poder sancionarte y poder actuar en contra de ti en base a lo que tú pusiste en una red social de información. Eso es mucho más grave, claro, mucho más lámpara. Claro, entonces eso a eso voy, existen estas dos. Eso para mí es mi forma de pensar. O sea, pero ahí sí coartas la libertad de expresión a mi punto de vista. Completamente, pero eso es parte de que, ahora que bueno, tú eres abogado, esto es un buen tema que se me ocurrió ahorita por hablar. Para mí, la forma en la que el Estado ecuatoriano está organizado es para funcionar como un Estado criminal y que justamente tenga estos mecanismos para poder... Más que todo está diseñado control, para ser un Estado de control. De control. Exacto, un O Estado... sea, tú dices, de la forma en la que está diseñado, si fuera usado en un control para el bien, ¿tú crees que funcionara? Es que utópicamente hablando, ¿no? Es que utópicamente sí, pero es que nunca va... Por eso es utópico, nunca va a existir, porque lo que para mí está bien, para otra persona está mal. Entonces, si yo digo, eso que está diciendo está súper bien porque efectivamente no ha hecho esto de aquí, va a venir otra persona con otro punto de vista y te va a decir, no, yo creo que esto de aquí. Entonces, es muy difícil de que a través de criterios distintos puedas decir, esto sí debe de ir, esto no. Pero como te digo, el Estado ecuatoriano sí tiene una estructura en cuanto a su organización, en cuanto a la Constitución y las leyes, que en espíritu, en cómo la norma está orientada, sería bueno, pero en su práctica no se da como debería estar. Entonces, uno cuando estudia Derecho te enseñan, por ejemplo, las divisiones del Estado, las funciones, ¿ya? Las más normales son 3, la función ejecutiva, la legislativa y la judicial. Aquí en Ecuador tenemos 5, ¿ok? Sebastián, espérate, eso quisiera adentrarlo un poco más avanzado en el podcast, ir explorándolo okay. De a poco. Okay. Pero sucintamente igual como que para terminar le iba a decir de que te enseñan de que existen divisiones y que el poder no es como antes que habían imperios o monarquías que tenía que estar completamente concentrado. Centralizado. Ajá, el poder tenía que estar dividido. Y eso es en lo que la teoría aquí te dice, el Estado ecuatoriano está comprendido así y existen estas divisiones. Pero en la práctica te das cuenta que eso no sirve y muchas veces se concentra el poder y el poder del Ejecutivo, que solo debería estar en el Ejecutivo, se encuentra en las otras ramas. Y ahí es cuando el poder no se concentra y comienza a partirse la democracia. Porque la democracia es que exista esta división de poderes y exista un intercambio de, bueno, yo pienso así, ok, yo pienso de esta otra forma, pero vamos a conversarlo y llegar a un punto medio. Pero ya un momento que es algo como que no, esto se hace así porque esto es así, y no haya otra forma que alguien te contradiga o que te diga una opinión opuesta. Ahí ya es cuando comienzas a no solo una opinión, un control totalitario. Una posición, o sea, como que esos mecanismos pueden, hasta incluso, o sea, el derecho a la protesta, por ejemplo. Claro, pero... reprimirlo. Claro, exacto, porque uno puede protestar libremente, pero ahora... O uno puede denunciar simplemente algo como que, mira, esto de aquí no está bien. Imagínate que yo soy un periodista, investigo sobre un tema, aquí hay algo raro, una irregularidad, pero un Estado totalitario, te doy un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy el ejecutivo, hay un periodista que está diciendo irregularidades de mi gobierno sobre mí, entonces, de la nada, la siguiente semana ese periodista amanece muerto y hay un juicio. Pero yo como ejecutivo también tengo injerencia en el Poder Judicial, que debería ser independiente. Entonces, nunca va a llegar a nada una investigación de la Fiscalía en contra mío, porque yo también tengo injerencia sobre el control del Poder Judicial. Entonces, así mismo en el Legislativo, que es en la Asamblea, y que a mi criterio, aquí en el Ecuador vivimos durante 14 años un Estado totalitario, donde
existía una sola corriente a través de las 5 funciones del Estado. Ok, Sebastián, bueno, te digo, lo vamos a explorar más. Quiero ir desmenuzándolo Poco a desde el poco. principio. Ok. Pero solo para finalizar esta pequeña conversación. este detalle que estaba explicando sobre las redes y por qué lo Ok. estaba haciendo. Nuestra estrategia en redes sociales es cada vez menos clara. Si nos van a limitar la visibilidad, ¿para qué promovernos tanto por ahí? Es complicado, es un asunto que no solo lo vamos a sufrir nosotros, sino todos los que quieran progresar. Claro. Y si no sirven las redes sociales, que les damos tanta atención para progresar, entonces realmente pregúntense, ¿para qué les está sirviendo? Ahora, el ensayista proponemos algo distinto. Proponemos el enriquecimiento verbal, el enriquecimiento intelectual. Queremos crear contenidos con una extensión adecuada que se pueda explorar con el suficiente espacio. Las ideas, nuevas propuestas, las historias del pasado, las leyendas, todo esto que enriquece, que tiene un material enriquecedor. Es un espacio que queremos que se construya de manera sabia, que se erija como un sitio sabio, pero es cada vez más difícil si nos limitan la visibilidad. Ahora, lo que pueden hacer los lectores que les interese o los oyentes que les interese explorar más del ensayista es entrar a nuestra página y hacer clic en aceptar las notificaciones, porque esa es la manera en que podemos comunicarnos directamente con ustedes, no a través de redes sociales que quizás o quizás no les llegue nuestra notificación, y que si es que les llega probablemente no tengan un enlace para realmente chequearlo, pero por este medio depende de nosotros si aceptan las notificaciones. Ahora vamos a notificar con menos frecuencia, porque el volumen de la página no está teniendo la cantidad que queríamos. Pero yo te hago una consulta también. Dale. Entiendo tu postura en cuanto a cómo cambian las reglas del juego en las redes sociales y cómo está constantemente cambiando estas políticas, y por eso existen este tipo de problemáticas cuando te comienzan a cortar, por ejemplo, visibilidad cuando compartes un enlace. El juego ahora es incomprensible porque ya tu visibilidad no depende de tu cantidad de seguidores. Sí. Es absurdo. Los youtubers que viven de YouTube y eso, brother, están cabreadísimos. Siempre pasan cosas, están como locos, bro. Siempre les cambian el juego y de pronto ellos que ya viven de YouTube 100%, les cambian las reglas mañana y de pronto sus videos ya no se pueden monetizar. ¿Sí? En las otras redes sociales son aún peores para monetizar. Sí. Claro, pero fíjate los youtubers bien famosos que hablan. Se me ocurre, por decirte, imagínate que hoy día pones un tweet en el ensayista, pero no pones link. Como un tweet en el ensayista. O sea, pones un tweet, haces un tweet. Un tweet del ensayista. De la página del ensayista. Okay. Desde la cuenta de la página del ensayista. Y no pones un link. Ya, si es que no lo pones, vas a ver efectivamente que hay mayor visibilidad a que cuando pones. Sí. Entonces, por decirte, a eso voy, como que adaptarte un poco a las reglas. Entonces, ¿por qué en vez de poner tu link, yo lo que haría es poner un tweet y poner el contenido en imágenes? Claro, es lo que vamos a hacer, o sea, pero vamos a poner links en todo caso. Claro, y dentro de las imágenes, como que poner un cuadro, qué sé yo, en la esquina, como que más, como que de estas en el ensayista.com, ¿me entiendes? Pero no el link. Dentro de las imágenes, un enlace. No un enlace, sino la página web, pero en una esquina. Pero eso es un enlace. Claro, el enlace, pero... Sin hipervínculo. Claro, sin hipervínculo, claro. Ya, algo hicimos en el último tweet y sí tuvo más visibilidad. Todavía estamos acortados por la suspensión, la limitación de nuestro pasado de muchos enlaces. Claro. Pero es algo que lo vamos a explorar, pero de ahí se vuelve más difícil la monetización. Claro. Y en realidad Twitter, Instagram, ninguna de esas es una red social adecuada para nuestro contenido. Claro. Poner en imágenes
es realmente regalar nuestro contenido y es algo que lleva bastante dedicación crear. Claro. Pero No. puedes ponerlo tal vez no completo, sino tal vez a la mitad para dejando la Sí, intriga. lo ponemos, pero ahí está la dificultad, que Claro. dejamos la intriga y de ahí no podemos darle el El enlace. link directo, claro. Es Tendrían una que ellos dificultad. entrar y buscarlo. Eso estamos haciendo, pero mira esta dificultad Claro, que nos pone, esta que te- forma de gambetear. Claro. No es una manera eficiente de llevarnos, no es una manera responsable de las redes sociales, simplemente están abusando al máximo de todo lo que pueden hacer. Claro. Ahora, eso es con el ensayista. Si quieren seguirnos de una manera más eficiente, aceptar las notificaciones de nuestra página, ahí depende de nosotros. Y de ahí, quizás no va a tener el volumen, no va a tener la cantidad que deseáramos para este primer año, porque depende de más personas el ensayista, no depende solo de mí. Depende de que más personas se interesen en producir contenidos. De hecho, ahora estamos buscando editor de periodismo y editor de literatura, pero todavía no los tenemos. Entonces, con menos frecuencia vamos a actualizarlos, quizás solo una vez a la semana. Pero eso de ahí, con eso concluyo. Y ahora sí, a explorar la historia y la evolución de las leyes. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Un campo que me gusta. Ok, ¿por qué te gusta? ¿Por qué me gusta? Porque siempre me llamó la atención cómo cuando la mayoría de personas se encuentra frente a un problema de gran impacto social o de impacto de cualquier naturaleza, una de las primeras cosas que hacen es llamar a su abogado, Ajá. porque el abogado es el que tiene el conocimiento legal y técnico sobre qué puedes hacer y qué no. Entonces, ese conocimiento que tiene el abogado me llamó muchísimo la Es atención. demasiado valioso. Ajá, me llamó la atención a mí desde un principio, porque decía, bueno, ser abogado es tener conocimiento sobre cierto tipo de cosas o determinaciones de qué es lo que se puede hacer y qué no. ¿Tú ya sientes que esa expectativa se está realizando, es tan buena como lo creías? Sí, Ese en realidad conocimiento. sí, pero también considero que existe muchísimo más de lo que pensé, porque el derecho es... O sea, yo tenía... No pensaste que era mucho. Claro, yo tenía la idea de lo extenso que era, pero una vez Ya. ya estudiándolo te das cuenta que está absolutamente en todo. O sea, es imposible que sepas todo el derecho sobre todas las ramas, sobre todo. Entonces, Claro. por eso existen especializaciones, como un doctor, que existe el cardiólogo, que existe el anestesiólogo, que existe el otorrinolaringólogo, o sea, existen diferentes Pero especializaciones. en tu carrera, ¿cómo se llama? También son ¿Cuál- el especializaciones. nombre completo de tu carrera? como De lo que estás estudiando. Derecho, Política y Desarrollo. Ok, no hay ninguna especialización. Sí, ahí. porque tú te puedes especializar en derecho constitucional. política de desarrollo. Claro, es que por eso existen diferentes ramas. Uno puede especializarse en derecho penal, derecho constitucional, derecho laboral. Esas son distintas carreras ya, No, incluso distintas de ramas. licenciatura, pero de licenciatura. No, eso es para especializarte. O sea, todas estas las ves en la carrera de derecho De derecho y política y y... desarrollo. Claro, es que en cada universidad ¿Cuál es una distinta? como una distinta. Una licenciatura distinta, ¿cuál es? ¿Qué otras opciones hay? O sea, tú estás derecho... A ver, Así se llama la carrera, Derecho, Política y Desarrollo. Ajá. Ya, pero en distintas universidades es la carrera solo de Derecho, o es la carrera de Derecho y Desarrollo. O sea, yo te digo el nombre de la carrera en sí, no. Pero el derecho, cuando tú lo estudias, como te digo, en la universidad te enseñan lo básico de las distintas ramas. Claro. Te enseñan lo básico del derecho civil, del derecho de familia, el derecho penal, derecho constitucional, el derecho laboral, derecho administrativo, porque como te digo, existen muchísimas ramas. Y una vez que uno se gradúa, uno puede escoger la especialidad que quiere. Como por decirte, como un médico se gradúa como médico general, pero ahí cada médico se especializa en hacerse médico neurólogo, médico, dependiendo de cuál es la rama que más le llame la atención de la medicina. Acá es lo mismo en derecho. Dependiendo de cuál es la rama que más te llame la atención, hay gente que se especializa. ¿Tú tienes esa pasión por seguir especializándote o no? Sí, la verdad que todavía no me gradúo, estoy próximo a graduarme, pero una vez que me gradúe sí me gustaría especializarme, siendo muy honesto, en derecho deportivo. Es algo que me gusta porque me gusta el derecho y me gusta el fútbol.
Entonces me gustaría desarrollarme en esa rama, aprender más. Para ese derecho deportivo tienes que alinearte al contenido ecuatoriano o ya puedes estudiar algo de afuera. Las dos, porque si bien es cierto existe normativa ecuatoriana Claro. en cuanto a reglamentación de la FEF, o sea, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de la Liga Pro, los más altos igual como que estándares está en la FIFA. Y La Liga Pro ya está en academia, o sea, ya está en pensum académico, ya está contenido ahí. como En la, o sea, por ejemplo, en la especialización, ¿ya hay contenido de la reglamentación de la Liga Pro? No. Todavía no. No, pero en las especializaciones te hablan sobre el derecho internacional de cómo opera la FIFA en los distintos países y ahí te hablan de que cada federación también tiene su normativa interna. Entonces que también tienes que regirte a la normativa interna de que existe en este caso la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de cómo se rige aquí el tema de los jugadores en los distintos clubes, qué te permiten y no hacer. Entonces, como te digo, son dos tipos de normativas, pero no puedes como que solo estudiar normativa local porque tienes que tener en claro el tema de cómo se opera la FIFA, que es el máximo organismo de fútbol. Y a la FIFA no lo gobierna nadie, de hecho está en Suiza, ¿no? Literal, y ellos se manejan como un organismo independiente, solo ellos. Entonces, la FIFA, como te digo, tiene bastantes normativas, en bastantes ámbitos, en tema de relación de contractuales de jugadores de fútbol con sus equipos, con sus representantes, que bueno, que ahí es cuando se van haciendo los litigios del fútbol, ¿no? Porque un abogado es una persona que te representa para un problema legal. Claro. Lo mismo sucede en el fútbol. En el fútbol también hay problemas legales. Necesitan abogados que tengan conocimientos de esas normativas para solucionar esos problemas legales. Ok, cuéntanos, antes de seguir explorando cosas más avanzadas, la historia y la evolución de las leyes, cómo nacen, cómo se desenvuelven a través del tiempo, no digo a través de los últimos años, sino a través de la historia. Claro, bueno, para hablarte sucintamente y no quedarnos aquí obviamente 10 horas conversando, porque este es un tema del que se pudiera facilito hablar unas 10 horas. Pero, o sea, sí, la historia del derecho proviene de las antiguas sociedades que antes existían aquí en el mundo, ¿no? Como el Imperio Romano, como el Imperio griego, la antigua Grecia, y bueno, todas esas sociedades que se formaron más que todo en Europa, en los años antes del descubrimiento de América y todo, existían estas sociedades con obviamente monarquías, con emperadores, con personas que se encontraban con un poder, un control absoluto, pero dentro de las sociedades comenzaron a existir problemas. ¿Por qué? Porque ya las sociedades comenzaron a crecer, comenzaron a existir mercadeo, lo que se conocía como el trueque, y a partir de eso las sociedades comenzaron a tener problemas de razón social, de problemas entre ciudadanos comunes. ¿Por qué? Porque para el emperador era muy fácil simplemente hacer lo que él disponía para él, pero ¿cómo resolvían los problemas la gente común de abajo? El emperador era fácil al resolver cualquier tipo de problema con el poder que tenía, pero la necesidad ya de las personas comunes para poder resolver sus problemas llegó como parte de, hey, ¿cómo solucionas esto de aquí? Y ahí se comenzó a expedir la normativa por estos problemas sociales que existían en civilizaciones muy antiguas. Pero ojo que el primer registro del establecimiento del conocimiento científico, o sea, me refiero al establecimiento, el conocimiento estándar, el que se enseña en academia, porque puede haber nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos que no se está enseñando todavía en las universidades, pero los primeros registros del establecimiento con los que yo me he informado es incluso con los sumerios, la civilización sumeria, que es la primera civilización que tenemos registrada en el establecimiento. Claro. Y ahí uno de los emperadores declaró la primera serie de leyes, no el primero, más avanzado, declaró la primera serie de leyes. ¿Cómo se va diferenciando esto a través del tiempo?
antes que nada, una participación de Luis, dale. Eso te iba a decir, Hammurabi. ¿No El has escuchado código- el código el Hammurabi? código Ese fue Hammurabi. uno de los primeros formas como que la ley Las primeras se- codificaciones, las primeras, claro. Ajá, como establecimientos de una ley. Ok. Ajá, o sea, el código Hammurabi literal es uno de los códigos más antiguos que existen, como tú dices, que están registrados, ¿no? Ujú. Como más antiguos, en un conjunto de normas en la que era básicamente lo que se conoce el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Como Ya. que la ley del talión. Entonces, ¿por qué? Como te digo, nacían estos problemas de la sociedad, ya que tenían que resolverlos de alguna forma. Pero ¿de dónde es? ¿Qué ubicación geográfica era? Cuando tú estudias leyes, la ubicación geográfica más clara que te dan es Roma. Roma. Sí, el Imperio Romano. O sea, es a El partir- código Hammurabi es de Roma. No, el código Hammurabi Ah, ya. creo que viene Aquí inclusive dice de la antigua Mesopotamia. Ajá, viene de antes. Puede Ok. ser por ahí. Ajá. Por ahí, con- por con los sumerios. Los sumerios, sí. ahí. Claro, pero por decirte, cuando tú estudias Derecho no estudias a los sumerios, sino Claro. que estudias directamente, literal, estudias directamente, o sea, el derecho romano, porque a partir de ahí te hacen las analogías de cómo es que se fue formando todo, porque el Imperio Romano fue un imperio muy fuerte y grande en realidad en su época, y fue muy bien establecido, o sea, hablando de geográficamente, estaban ubicados en una gran parte de Europa. Claro. Entonces, y tenían una muy buena organización. Entonces, al tener esa muy buena organización, para poder llegar a eso, para poder llegar a la fuerza que tuvo Roma, tuvo que nacer primero como que en Italia, donde, como te digo, así es como dicen, de que existían estas diferencias sociales entre personas y habían que resolverlas de alguna forma. Entonces, imaginamos que tú y yo somos dos personas comunes civiles viviendo en Roma. Y a mí se me cae una moneda y tú la tomas y yo digo que es mía, y yo resolviendo mi problema de mi moneda te mato. Ya. Entonces yo cojo y te asesino. Entonces va a venir probablemente gente que te conozca a reclamarme que te asesiné. Entonces van a preguntar, bueno, Buen cómo reclamo. ¿y cómo vamos a resolver esto? Entonces tiene que haber un conjunto de normas que te digan, Claro. bueno, si sucede esto de aquí, sucede lo de acá. Es decir, si yo te mato a ti, tienes el derecho de algunos familiares tuyos, que sé yo, Entonces, matarme. la legislación nace como una forma de resolver la complejidad de los asuntos Claro. de las sociedades que van creciendo. Sí, exactamente, porque la sociedad siempre va a tener algún tipo de problema, un tipo de desacuerdo. Yo digo A, tú dices B, yo digo rojo, tú dices azul. Entonces, al llegar esa forma distinta de tal vez pensar, va a haber conflicto, y ese conflicto tiene que resolverse de alguna forma en caso que suceda algo. Entonces, yo creo que la legislación nace como este conjunto de normas estructuradas para regular a la sociedad, Claro. para decir, hey, esto es lo que está permitido hacer, esto es lo que no está permitido hacer, y esto es lo que puedes hacer bajo estas circunstancias. Porque si no hubiera un sistema de normas establecido, cualquier persona haría lo que cree que está bien. Si para mí yo creo que está bien matarte, te voy a matar a ti y a otra persona y a otra persona y a otra persona porque para mí está bien. Pero tiene que haber un conjunto que diga, hey, eso no está bien, eso no es permitido hacer. Y si es que lo haces, pásalo de acá. Hay una fuerza coercitiva que va a provocar otra cosa, una especie de castigo en este caso. Yo te mato a ti, como es la ley actual, me voy a la cárcel por tantos años. ¿Por qué? Porque existe esa fuerza coercitiva en la norma que regula la sociedad, que se dice que si una persona de la sociedad mata a otra, tiene este castigo. Entonces, pero eso nace de los principios de las civilizaciones antiguas, sociedades antiguas, que presentaron estos problemas, en que en algún punto tuvieron que encontrarse con ello. Tenemos que establecer algo para mantener un orden, porque si no, cada persona va a hacer lo que quiere y va a ser muy difícil poder controlar todo. Ok, y luego del Imperio Romano, ¿cuál es el siguiente gran avance de la evolución de las leyes? Luego de los imperios, y más que todo el romano, vino el tema del feudalismo, donde existían estos señores feudales a través de Europa que tenían tierras, y a través de tener tierras tenían poder. Pero luego de esto viene la Revolución Francesa, que yo creo que ese es el punto de quiebre de todo, porque existía obviamente una monarquía en Francia, comandada por Napoleón Bonaparte, un imperio muy grande también, muy fuerte. Y a través de esta Revolución Francesa, que fue inspirada a través de grandes pensadores como Montesquieu, como Rousseau, como John Locke, como distintos pensadores que se los conoce como de la Ilustración. Entonces ellos te hablan sobre la división de las funciones,
del Estado, te habla cómo debería estar estructurado el Estado, cómo sería justo que el Estado esté estructurado con los civiles, te hablan de este contrato social que existe entre las personas y el Estado, te habla de distintas facetas que te prácticamente dicen cómo están al día de hoy divididos como que los diferentes estados, cómo se manejan a través de estas instituciones. Entonces, obviamente, en un estado democrático, con el poder dividido, como dicen estos ilustrados, sería imposible en una monarquía. Solo es posible en una democracia. Entonces, a partir de esto, ¿qué pasa con Francia? La gente no aguanta más el imperio, se rebela, hace esta revolución y Francia entra en democracia por primera vez. Entonces, a partir de eso sucede algo muy similar en Estados Unidos. Ahí se inspiran otras civilizaciones para... Exactamente, muchas civilizaciones tomaron de inspiración eso para poder librarse de ese yugo controlador que no les permite ser una democracia en sí. Lo pasó en Estados Unidos con Inglaterra, inclusive nos pasó a nosotros con los españoles. Cuando Ecuador se independizó y se fundó la República del Ecuador, fue cuando nosotros decidimos tener democracia al salir de esta monarquía, de este poder español que nos subyugaba antes. O sea, de eso se trata, las sociedades salen de estas monarquías, de este poder concentrado, y lo ideal es tratar de llegar a una democracia en la que el poder esté dividido y se pueda mantener un equilibrio con las diferentes funciones y poderes del Estado. ¿Con qué pensador te vinculas más de ese entonces? Hablando sobre el tema de la Ilustración. Sí. Creo que había uno que decía... Es que no sé si podría escoger uno particular, porque lo que sucede es que te hablan de cosas muy similares. Ok. ¿Ya? Porque todos te hablan del Estado, todos te hablan de las funciones del Estado, y todos te hablan de cómo debería ser una democracia, de cómo debería estar dividido. Bueno, entonces te hablan de diferentes aspectos, entonces no te podré decir uno es mejor que el otro, o uno particularmente me gusta más que el otro. Creo que nunca me he puesto a pensar en una diferenciación en poder decir me siento más identificado con este o este es mejor. Creo que uno de ellos dijo la frase, la estoy rememorando, no la tengo clara en mi mente, pero era algo como: la legislación es más un pacto afectivo que un acuerdo racional. ¿Puedes repetir? La legislación es más un pacto afectivo que un acuerdo racional. Claro. Con alguno de esos pensadores siento que lo vinculo. Y es algo que se remonta a lo que comenzamos hablando, claro, sobre los grupos. No podría definir cuál es el que lo dijo exactamente, pero sí me parece haberlo escuchado y sí considero que tiene mucha razón en realidad. Es más, inclusive te iba a comentar sobre... Hay un libro que, si no me equivoco, quiero confirmar si es del autor. Sí. Uno de estos ilustrados, que se llama Thomas Hobbes, hace un libro que se llama Leviatán. Eso te podría decir de que lo leí hace mucho tiempo y lo leí por recomendación de un amigo. Y ese te puedo decir que es un libro que te habla muchísimo y es muy acertado en frente al Estado. ¿Por qué se llama Leviatán? Porque este escritor Hobbes compara al Estado con este Leviatán, que es un monstruo con bastantes brazos, así. Entonces te habla cómo el Estado, te hace una analogía de cómo el Estado es este monstruo con poder, que puede destruir todo, y lo difícil que es poder controlarlo, de lo difícil de que es poder mantener en equilibrio el Estado por las diferentes situaciones que se presentan. Pero eso de ahí podría decir que es una obra muy interesante para cualquier persona que está... Sí, ojo, pero hay que tener cuidado con tan solo vincular el Estado con una razón tiránica, porque el Estado es dos cosas: es la tiranía, es el control, pero también es la seguridad, es el vivir bajo ciertas reglas que no solo mantienen a raya la ansiedad de nuestra existencia, sino que nos mantiene vivos incluso, porque el Estado es
El que provee, el Estado son también las leyes. No, sí, El Estado son las leyes que acordamos, como para tú me dijiste en el Estado ejemplo de que... todo, por supuesto. Es que lo que sucede es que sí, efectivamente, el Estado incluye todo. El Estado incluye la función ejecutiva, incluye la función legislativa y la función judicial. ¿Okay? Esas son las tres funciones básicas que te hablan todas estas personas en la ilustración, ¿okay? Que son tres funciones a través de las que se divide el Estado, ¿okay? Pero a través de la historia se ha visto muchísimo cómo a través de la función ejecutiva se ha mantenido un control que muchas veces se va de las manos de lo que el pueblo puede hacer y se convierte en una especie de tiranía. Pero es muy cierto lo que tú dices, el Estado también es el que se encarga de dar seguridad, de brindar este tipo de razones sociales a la gente para ayudarlos en su vida. Sí, es muy dada la población a criticar al Estado, porque obviamente hay que criticarlo para actualizarlo, pero hay algo que reconocer: gracias al Estado estamos vivos. O sea, solo ponte a pensar en los momentos en que acá hemos vivido sin Estado. ¿Cuáles fueron las últimas veces cuando por ejemplo, Correa estaba en un hospital, no por el 30S? No, claro, es que efectivamente lo que sucede es que si un Estado constituido, la gente entra en un caos. Ajá. Porque siente que no tiene alguien que te controle, que te puede decir esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no. Y efectivamente ese 30S se vio reflejado, ¿no? Porque en el momento en el que los policías no están actuando en su deber y el ejecutivo, que es la fuerza más fuerte, o sea, el presidente es visto como uno de los hombres más fuertes, más poderosos del Estado, se lo ve en una situación de vulnerabilidad, la gente aprovecha ese lapso, al menos hablando de nuestra cultura, y sale una naturaleza de decir, bueno, aquí no me están controlando, puedo hacer lo que yo quiera. Es extraño, ¿no? Como sí. Se vuelve animalístico. Sí, se vuelve como animal. Claro, sí, pero como que vuelve un instinto de decir, está bien, como no tengo esa necesidad de que me controlen, me puedo descontrolar. Ok, entonces de ahí nace y dicen, bueno, no hay policías, me voy a robar lo que quiera, salgo a saquear, al final, en este momento nadie me va a hacer nada. También ocurrió en el levantamiento de los indígenas con las últimas imposiciones, claro, de Lenín Moreno. Ajá, de Lenín Moreno. Que en ese momento mi padre me decía, están viniendo, o sea, bueno, estaba especulando también porque no se sabía claramente qué estaba pasando, claro, pero es probable que los indígenas vengan a atacar a las ciudadelas por vía la costa y hay que estar decididos para... ¿Por vía la costa? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo iban a llegar los indígenas? No sé exactamente, pero es que bueno, no es por el lugar exactamente adinerado, pero o sea, vienen de otros sectores marchando y supuestamente invadiendo. Entonces me decía que teníamos que estar preparados para defender la casa como sea, incluso con palos, con armas, imagínate ese momento, ese estado cuando no hay Estado. Modo supervivencia. Claro, es un modo supervivencia porque la gente se descontrola, pero también me parece sumamente curioso que la gente se descontrole tanto, porque creo que ni siquiera es sostenible que se descontrolen tanto. Quizás es algo que sucede en estos momentos, como que aprovechan el momento. Yo creería que no dura tanto tiempo, se autorregula. Exacto. De alguna manera. Yo creería que es psicológico porque si nos dejan todos así libres y se vuelve así... Claro, o sea... Mad Max igual se rige algunas clases de Pero estructura, se va creando un Estado, de alguna manera. De alguna manera tiránico. Claro, el tema yo creo que es psicológico del ser humano, porque el ser humano muchas veces es susceptible de actuar por impulso y no por raciocinio. Entonces... el ejemplo más conocido que creería que todo el mundo tiene conocimiento, Adán y Eva. ¿Ya? Dios le dice a Adán y Eva, pueden en todo lo que quieran de este jardín hacer y coger lo que quieran, menos de este de aquí. ¿Y qué hace Adán y Eva? Bueno, hablando de Eva y toda la historia, precisamente ese de ahí que no se podía. Entonces, yo
te soy sincero, si es que yo creo que si no le hubieran dicho nada de ese árbol, probablemente Eva nunca hubiera cogido una manzana Claro, ahí. esa era la metáfora. Exacto, entonces no tenía al momento que te ponen esa condición, el ser humano psicológicamente creo que a menos que venga de él, no la quiere aceptar. Entonces una vez que te quitan esa condición, sientes que puedes hacerlo y hacer lo que quieras. Creo que es algo similar acá. Sí, o también pienso, como seres humanos tenemos miles, o sea, no racionales, sino como que respondiendo a los impulsos y a las necesidades de supervivencia, millones de años, y, o sea, de la evolución y todo, y como racionales, recién unos cuantos miles. Claro. O sea, Tal vez menos, unos cientos. Claro, en la línea de tiempo, desde nuestra primera forma de existencia, claro, hemos vivido más que todo por impulso en vez de razón, muchísimo La más. mayor casi Sí, siempre. y o sea, es curioso porque la forma que está estructurada el cerebro, el campo racional, el neocórtex, que es lo que más nos diferencia, es el tamaño de nuestro neocórtex con respecto a otras especies. Ese es el cerebro racional. Y lo que hace en gran parte el cerebro racional es regular el cerebro emocional, regular los impulsos, regular el cerebro reptiliano también, el sistema límbico Claro. y reptiliano, decirles no te actives, Claro. cálmate, Inclusive- piensa en el futuro, no Inclusive, solo en la hora. Una persona que sí te puedo decir, un personaje histórico que te puedo decir que sí admiro bastante y que precisamente lo admiro por eso, porque es una persona que era una persona muy racional, que era una persona que trataba siempre de mantener sus impulsos en lo más bajo posible y su razón en lo más alto posible, que era Marcos Aurelio. Él fue un antiguo emperador de Roma precisamente. Y él es parte de una corriente filosófica que a mí me gusta bastante, que yo sigo, que se llama el estoicismo. Entonces, en el estoicismo, él habla mucho de cómo vivir es tan simple y la gente muchas veces lo complica por situaciones mentales. Entonces, él te habla mucho de que hay que meditar en el día para pensar tus intenciones en el día, para pensar qué es lo que quieres. O sea, te habla mucho de usar la razón, como te digo, y dejar que los impulsos, conociendo que existen, tratar de minimizarlos, ¿no? Pero obviamente entiende de que los impulsos están ahí, que es parte de la naturaleza humana y que es imposible no decir no voy a actuar por impulso, nunca voy a hacer esto, porque creo que ninguna persona pudiera decir eso, como que sería capaz de totalmente, por lo largo de su vida, controlar todos sus impulsos. Justamente yo estaba escuchando hace poco un audiolibro de Marcos Aurelio, Meditaciones, no sé si lo Del libro, claro. conoces. Claro, el libro es Pero muy bueno. me pareció un poco extraño, no lo entendía bien, porque solo decía las meditaciones y no las explicaba. Era solo como una oración, Claro. y de ahí pasaba a la siguiente. Entonces eso me chocó un poco la forma, Claro. porque a mí me gusta el detalle, el expandir. Claro, y no- precisamente porque lo estás leyendo directamente de un audiolibro, pero sí existen Claro. libros de meditaciones de Marcos Aurelio Ujú. en el que te habla del contexto histórico en el que se encontraba cuando él pensaba o tomaba alguna decisión, o te habla sobre sus meditaciones y qué se refería acerca de eso, pero tienes que buscarlo en libro, porque en libro sí está. Y como te digo, Ok. el estoicismo, el fin del estoicismo te habla sobre de que el ser humano debería tratar de vivir de forma racional, como te digo, con pasiones equilibradas, pero teniendo como que una especie de moral por la cual regirnos, de vivir una vida justa, de vivir una vida buena, de vivir una vida como que sin complicar a las personas ni complicarte a ti mismo. Un par de cosas me llamaron la atención de lo que alcancé a captar, porque capté muy poco por la forma en que estaba descrito. Pero eso de que las personas complican demasiado su vida. Porque me llamó la atención que él decía, creo que estaba reflexionando con regocijo el que en su vida no se distrajo con cosas innecesarias. No se distraía ni siquiera, por ejemplo, con estudiar demasiado, qué sé yo, el espacio exterior. Algo demasiado específico que lo distraía de su misión, que puede ser bueno, pero que lo distrae de su misión.
Eso me pareció llamativo porque son cosas incluso intelectuales, estudiar el espacio exterior. Claro. Pero él lo mencionaba como esto fue beneficioso y fui afortunado de esto de aquí porque me permitió seguir en mi misión. Y otra de las cosas que mencionaba, otra de las meditaciones, era lo que es bueno para el cuerpo de uno es bueno para su propia vida. Y ahí sí la capté de una manera inmediata, no hacía falta ninguna explicación. Claro. Es contundente eso ahí. Efectivamente. Y como te digo, Marcos Aurelio te hablaba mucho, siendo un emperador de Roma, asumo que tuvo que haberse encontrado con muchísimas complicaciones a lo largo de su reinado, que sucedía X, Y, Z situación, como ser un presidente, ¿no? Que sucede tal cosa y tienes que solucionar, tienes que dar una respuesta, tienes que brindar una solución. Y él te hablaba mucho de también este tipo de problemas de poder recibirlos y actuar como que en pro de esos problemas sin dejar que te consuman, porque en el momento que un problema te comienza a consumir te desvía y como que no puedes pensar objetivamente el problema y no puedes pensar en mejores soluciones. Entonces te hablo un poco de eso, y lo del tema de que la gente se complica la vida, yo te puedo asegurar que eso es así, porque precisamente por mi rama, Claro. que yo vivo día a día, veo conflicto de personas que por no poder llegar a un acuerdo se toman peleas de 2-3 años para decidir cosas que pudieran decidir en 1 o 2 horas si se ponen a sentar y se ponen de acuerdo. Entonces, en el derecho de familia pasa muchísimo. Pasan personas que se pelean, personas que sentimentalmente tuvieron una relación y tienen, qué sé yo, 1 hijo o 2 hijos, hayan estado casados o no, pero se separan y comienzan a tener problemas en torno a los hijos. Se pasan 10-15 años peleándose a muerte, que juicio, que tras juicio, gastando dinero en una inmensa cantidad de cosas innecesarias, para que al final del día, después de esos 10-15 años, esa pelea no haya servido en nada, porque luego terminan ya reconciliándose, ya los hijos tienen más de 18 o 20 años, ya los padres son mucho mayores y ya deciden como que llevarse bien. Entonces uno se pone a pensar, imagínate, tanto tiempo que se dedicaron a perder, literal, perdieron tiempo peleando innecesariamente por no ponerse en algún momento de su vida de acuerdo, cuando ya luego de mucho tiempo ya están en la misma situación que pudieron haber estado hace 10 años. Entonces, y así como muchísimas cosas. Entonces, en realidad es algo que pasa. Ese tema lo quiero explorar también más adelante, pero antes quisiera hacer mayor énfasis y desmenuzar un poco más lo de la Revolución Francesa, porque yo tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, pero en la Revolución Francesa se mostró también una rebelión no solo ante la opresión del Estado, sino ante la opresión religiosa. También. Y despertó una ola de estados laicos ateos. Sí. Pero eso también tiene inconvenientes, o al menos desde la perspectiva que lo interpreto y otros filósofos. Porque al construirse como un estado sin una divinidad superior, realmente la única forma de regularlo es mediante la violencia, porque no hay ningún otro factor común que impulse a las personas al buen vivir. Con la religión más o menos se consigue eso, y al otorgarle la divinidad a los conceptos, en teoría y durante mucho tiempo sucedía que esos conceptos no se cuestionaban. Entonces las personas lo seguían y se mantenía un juego en común, se mantenía cierto orden en base a eso. Y además también la religión imponía que ni siquiera un líder, ni siquiera un presidente, un emperador, lo que sea, no había un solo ser humano en la tierra que esté por encima del poder divino, de la palabra divina. Entonces habían conceptos atemporales, conceptos eternos que regulaban. Claro, lo que sucede es que, bueno, también estas rebeliones y estos ilustradores que ayudaron al tema de la revolución, uno de los conceptos principales era el del hombre libre. O
sea, de eso se trata la democracia. Y en base a eso también está la libertad en poder decidir si decides creer en una religión o no. Eso es parte de la libertad de expresión, porque si hubieran una infinidad de estados determinados con una religión, ¿qué pasa al que no cree en esa religión? Que no le hace ningún daño a ninguna persona en ningún estado, pero que no, simplemente no profesa esa religión. Tuviera que haber algún tipo de castigo para ese tipo de persona también. Entonces ahí entraría en conflicto también eso de ahí, y la persona dijera, hey, ¿dónde queda mi libertad de expresión de poder decir yo sí creo o no creo? Entonces el Estado te da esa posibilidad de tú poder escoger si decides creer o no. Pero efectivamente antes de la Revolución igual francesa, el Estado tenía muchísimo poder. Perdón, la Iglesia tenía muchísimo poder en el Estado. Tenía muchísimo poder en varias instituciones del Estado, inclusive se consideraban que a las personas de la Iglesia era de alta clase en esa época. Pero bueno, al día de hoy, ya con el acceso a la información, con el acceso a los diferentes tipos de acercamientos a religiones que se pueda tener. O sea, si yo hoy día quiero experimentar cómo es algún tipo de religión, mediante el internet puedo medio acercarme, puedo ver de qué se trata, interesarme, instruirme. Pero ese es el desenlace que ha tenido, y no es, yo no lo podría decir que es óptimo. No, porque lo que ha hecho es separar mucho a las personas, es crear estas subdivisiones, crear estas tribus incluso. Lo que sucede es que antes la religión era un grupo de poder muy importante y era muy fuerte. Y ese poder también había que dividirlo, porque si no fuera una especie de monarquía, pero en otro nivel, ya no a nivel de Estado, sino a nivel de una religión que te impone, tienes que creer en esto y hacer esto, si no va a haber otro castigo. Porque siempre va a haber algo que te imponga y te controla, porque si no el ser humano va a querer hacer lo que quiere. Pero ojo, con el cristianismo al menos, el castigo en gran parte era el castigo después de la vida. Claro. Entonces no había algo físico en este mundo que te pueda imponer. ¿Qué otra repercusión negativa podría o tuvo en su momento el poder eclesiástico? Lo que sucede es que, imagínate, se cuestionaba muchísimas cosas que sucedían en el poder. Entonces, si es que alguien denunciaba algún tipo de irregularidad de algo hecho por la iglesia, esa persona era perseguida y luego matada, como sucede con muchos estados y muchos gobiernos. Por eso digo, el tema es de que al tú imponer una religión, la persona que piense diferente o profese algo distinto, tiene algún tipo de represalia. Yo sé que efectivamente, como lo dice la religión, no debería haber por el cristianismo, pero eso es lo que dice en la teoría. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? ¿Qué es lo que sucede cuando existe este grupo de poder establecido y tal vez no piensas igual, no piensas similar o profesas algo distinto? Puedes tener una repercusión, porque así se ha visto a lo largo de la historia. Los grupos de poder que se le van en contra tienen algún tipo de repercusión con ese tipo de personas. Ahora, yo creo que la religión tenía otro punto a favor. Es la cobertura que tenía, porque muchos de los escritos religiosos son sumamente profundos, han sido trabajados por muchísimas personas alrededor del tiempo. Y bueno, entiendo que durante un buen tiempo la Biblia cristiana, por ejemplo, era el único libro que tenían. Algo así escuché en algún lugar. Entonces era sumamente trabajada. Y muchos de estos conceptos se los presentan también de manera metafórica, porque eso podríamos decir, con la información que tenemos, hasta ahora entendemos que es metafóricamente coherente, puede ser metafóricamente coherente la religión, pero literalmente falsa en muchas instancias. No tenemos la evidencia de que tal cosa haya sucedido exactamente. Pero metafóricamente los conceptos que enseñan son adecuados, son óptimos para la comunidad, para el buen vivir. Claro, sí entiendo. No, sí, efectivamente entiendo que sea para el buen vivir, este tipo de normas y este tipo de situaciones. Pero como te digo, o sea, yo creo que ningún grupo de control al final del día va a ser el óptimo para poder decidir y regular sobre las personas, porque
al final del día las personas van a actuar como ellas quieren. Sí, a la final es de cada uno, ¿no? Yo creo que al final Yo pienso que es más de cada uno, Claro. y que empieza por el interior de cada persona y se refleja y es como consecuencia al buen vivir, más que Exacto, venga de afuera para adentro. claro. Aunque sea una lámpara. Es que en realidad, o sea, sí tiene algo que ver con eso, porque yo sí creo que en realidad los verdaderos cambios nacen a partir del cambio de la cultura. Y para que exista un cambio en la cultura tiene que existir un cambio en el individuo. Y el individuo inspirar a que otras personas sigan tal vez por ese camino distinto, ese camino con menos complicaciones a través del camino. Entonces, Avanzamos porque ya mismo se viene el toque de queda. Estamos muy limitados. ¿Qué? Lámpara es la plena, bro. Este podcast podríamos Son llevarlo las 7, por bro. horas de horas. literal. Pero, Sí, plena ya. a ver, continuemos. De ahí, ¿qué sucedió después de la Revolución Francesa como un punto clave en el desarrollo de las leyes? Bueno, como te digo, a partir de ahí comenzó a... Bueno, a partir de la Revolución Francesa empieza el auge de las constituciones en los diferentes estados, ¿no? Ujú. Los estados comienzan a independizarse y como estados independientes y ponen esta norma, que es como la norma madre, que es la norma más alta, que es la Constitución, en la que se establecen los parámetros sobre los cuales se tiene que regir todas las situaciones dadas dentro de ese estado comprendido. Entonces, por ejemplo, en la Constitución se te comienza a reconocer el derecho a la vida. ¿Ya? Entonces, al reconocer que el derecho a la vida queda establecido de que cada persona tiene el derecho a vivir y ninguna otra persona le puede quitar el derecho. Entonces, ¿eso qué te da a ti a entender? Que no puedes matar a otra persona. O sea, no tienes el derecho a quitarle al otro su derecho a la vida. Entonces, así a partir de todas las situaciones que envuelven a la vida. Y a partir de esto también se crea una codificación civil, que es el Código Civil, que conocemos al día de hoy. Este Código Civil trata sobre muchas situaciones también legales, de conflictos entre personas, qué sé yo, que involucran objetos, bienes, muebles o inmuebles. Y esta codificación civil nace ahí en la Revolución Francesa, se traduce acá a Chile, que adopta ese Código Civil, lo hace un jurista llamado Andrés Bello, si no me equivoco, y nosotros en Ecuador lo adaptamos, el Código Civil chileno lo adaptamos acá. Y por ejemplo, esa es una legislación muy importante porque el Código Civil te habla, como te digo, de situaciones del diario vivir que tienen que ver con conflictos entre personas, bienes, dinero que se debe, reparaciones por alguna cosa. Entonces todo este tipo de situaciones las regula este Código Civil, que como te digo, es uno de los códigos más principales que existen en varias legislaciones. ¿Cuántos códigos hay? Muchos, hay códigos para todo, porque está el Código Orgánico Integral Penal, está el Código Laboral, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. ¿Cuáles son los más importantes? Es que no te puedo decir, depende de qué aspecto para ti es importante. Depende del problema. Porque te digo, el Código de la Salud, no te puedo decir que el Código Orgánico de la Salud pueda ser más o menos importante que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Okay. Uno trata la salud de las personas, otro trata del derecho de los niños. Ambos son importantes, pero son diferentes, en diferentes ramas o vértices de los que tratan. Entonces, lo que sucede es que el derecho está en todo, es absolutamente en todo. Y después de los códigos, a ver, establezcamos la jerarquía organizacional. Está primero la Constitución, eso es lo principal. Lo principal es la Constitución. De ahí vienen los códigos, De ahí vienen la los segunda códigos clasificación. orgánicos. Códigos orgánicos. Sí. ¿Por qué orgánicos? Porque son los códigos que organizan cómo se establecen las diferentes áreas del Estado. Como el Código Orgánico de la Salud, código que te establece cómo se va a ir el tema de la salud. Código Orgánico Administrativo, te dice cómo administrativamente se van a regir los procesos del Estado. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, te habla de cómo se va a establecer cuestionar a los niños. Entonces, como que esta parte organizacional es a través de códigos orgánicos que te dicen cómo se van a llevar las diferentes. Entonces, primero está la Constitución, están los códigos orgánicos, luego están los códigos normales, que es como el Código Civil, que no es una ley orgánica, pero que te establece todas las situaciones que necesitas
para un problema social, para los mayoritarios, ¿ya? Está el código laboral, ya que te establece toda la parte laboral, pero no te dice cómo va a ser el trabajo. O sea, porque no es que te organiza de cómo se van a llevar los trabajos en el Estado, por ejemplo, pero te dicen cómo tú puedes reclamar tu derecho al trabajo, mientras que los códigos orgánicos te organizan a la vez que te dicen esto se va a organizar así, esto va a estar dividido así, pero más arriba es la Constitución, porque la Constitución nacen los códigos orgánicos y nacen los códigos normales. Después están resoluciones. La Constitución es una suerte de filosofía y también, bueno, un pacto afectivo, ¿no? Claro. Pero no es tan detallado Claro, o sea, te reconoce derechos y garantías. En la Constitución te dice qué responsabilidad tiene el Estado como Estado, qué facultades tiene el Estado, qué es lo que puede hacer. ¿A qué te refieres con pacto afectivo? O sea, ¿qué significa eso? Pacto afectivo, ok. Sí, lo tengo. Es que cuando uno constituye una serie de leyes, algunos pueden interpretar que eso es mediante la razón, pero no siempre es mediante la razón, porque leyes también impusieron, o bueno, se puede decir que es una forma diferente de razonar. Leyes también impusieron estados tiránicos, leyes impuso Hitler, leyes impuso Stalin. Son distintas formas de razonar, pero que no son muy afectivas realmente. Entonces, el pacto afectivo es más o menos a esto que vamos. Bueno, puede ser afectivas, pero para su nación, para su grupo. Es similar a lo que se denomina como el contrato social, ¿no? Que te dice es como el contrato social, ¿no? Claro, por ejemplo, o sea, yo nazco, imagínate, el día de hoy yo recién nací en una maternidad del Estado, ¿okay? Me llevan así, yo como bebé, ya después desarrollo conciencia, soy niño y me pongo a pensar, a ver, o sea, yo no le pegué al Estado que me brinde una cama, fue mi madre y todo esto, pero ¿en qué momento yo acepté someterme al Estado, que el Estado me brinde de estas situaciones que necesito y yo retribuirle siguiendo sus normas, sus órdenes, pagando impuestos? Claro, tú naciste y ya fuiste inscrito. Exacto, ya naciste y ya te encontrabas sometido a este contrato social, que es lo que se lo denomina, que es este pacto entre el ciudadano, el individuo y el Estado. Ya, y como te digo, no es algo que tú puedes escoger cuando naces y dices, bueno, no, yo no quiero formar parte del Estado. Claro, no es algo que necesariamente se llega. Sí, y no se llega necesariamente mediante la lógica, porque la lógica puede seguir distintas vertientes. Claro. Pero es un acuerdo afectivo, esto es lo que queremos hacer. Claro, y el acuerdo es lo que afectivo queremos hacer. Me parece que está bien dicho porque demuestra la realidad de lo que sería el contrato social. Como tú bien lo has dicho. Las funciones del Estado las explicabas hace un rato. ¿Puedes detallarlas más? Sí, usualmente en la mayoría de los países existen tres funciones del Estado. La función ejecutiva, ¿okay? Que la función ejecutiva es prácticamente lo que es el gobierno de turno, ¿okay? Que envuelve los ministerios, el presidente, el vicepresidente, el gabinete del ejecutivo, como te digo, ministerios, de las personas que controlan, los empleadores, los trabajadores de los ministerios, y todo lo que incluye contratos que realiza el Estado. Todo eso es manejado a través de la función ejecutiva, que como te digo, es similar al gobierno de turno, todo lo que envuelve a las personas del gobierno. Luego está la función legislativa, que es la Asamblea Nacional, es la que se encarga de crear leyes, de cambiar leyes y de fiscalizar también, porque la Asamblea también tiene la facultad de fiscalizar en caso que algún funcionario público no esté realizando. ¿Qué es fiscalizar? Es determinar que un funcionario no está cumpliendo lo que debería bajo sus funciones, que existe algo irregular o algo que no debería estar realizando en su función que sí está realizando en ese momento. La Asamblea tiene esa facultad. Lo que sucede es que durante los últimos 10 años, desde el 2006-2007 aproximadamente hasta como el 2016-2017, nunca la Asamblea fiscalizó, nunca se sirvió de esa facultad que tenía. ¿Por qué? Porque a mi punto de vista existía un poder que estaba concentrado en las distintas entidades del Estado y las distintas funciones. Entonces, si había una misma filosofía y línea de mando
en la función ejecutiva, de igual forma en la legislativa y de igual forma en la judicial, la legislativa jamás iba a fiscalizar a la judicial o jamás iba a fiscalizar a la ejecutiva, porque eran de una misma filosofía y todos estaban conectados entre todos. Pero precisamente para eso sirve la división de funciones, para que el poder no se concentre. Pero la fiscalización solo es contra, Funcionarios. o sea, solo contra el poder judicial, ejecutivo y también el legislativo, o sea, sobre sí mismo. Claro, sobre sí mismo también, sobre algún asambleísta o el presidente de la asamblea. Claro. Pero acá en Ecuador hay más funciones, hay más Sí, poderes. Claro, es que como te digo, esta filosofía nace de Europa, estos ilustrados que te dicen la función ejecutiva, que es la que te expliqué, la legislativa, que es la asamblea, y la judicial, que obviamente, como entenderás, es las cortes, los jueces, que tienen que estar ellos de forma independiente a lo que diga el gobierno de turno o a lo que diga la asamblea. Ellos tienen que decir lo que es justo y dictaminar y hacer su trabajo de jueces. Pero aquí en Ecuador existen dos funciones más. Es la función de transparencia y control social y la función electoral. ¿Ok? La función de transparencia y control social tiene un espíritu bueno, porque se supone que la norma está direccionada en que exista un proceso transparente en cuanto a la selección de diferentes puestos de magnitud del Estado, como la Fiscalía General Pero del eso Estado. no lo haría ya, o sea, esa no sería la misma función de la asamblea al fiscalizar. No, ellos son de fiscalizar. La de transparencia y control social es el de elegir el cargo, de Ok. quién va a estar en el cargo, Ah, ok. de quién va a estar en la Contraloría, quién va a estar en la Procuraduría, quién va a estar en estas diferentes entidades de control del Estado, de la Fiscalía, que son los encargados de ¿qué? De ver que el Estado funcione correctamente, que son los encargados de ver que no haya corrupción, de que no haya irregularidades. Entonces, para eso está la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, para poder determinar que todo esté dándose como debería darse, sin irregularidades. Pero eso es la teoría y donde está ambientada y direccionada esa función, que sería lo ideal. Pero en la práctica se ha vuelto una función muy ineficaz, en la que existe un círculo vicioso entre las personas que están en el poder de turno, en la función ejecutiva, poder tener una injerencia en quiénes van a ser este grupo de personas que van a escoger estas entidades de control público. Porque dentro de la función de transparencia y control social existe un organismo pequeño que se llama el Consejo de Participación Ciudadana. Dentro de este Consejo de Participación Ciudadana son un grupo de personas que debaten y dicen, bueno, esta persona va a ser la elegida para este cargo, esta persona para este cargo, en base, obviamente, a lo legal, concurso de méritos y oposiciones y todo esto. Pero si es que existe un Estado que tiene el control de todas estas funciones, es muy fácil de amañar. Y es muy fácil de poder decidir quién va a ser los designados en estas autoridades de control. Entonces es casi redundante, ahí no. Exactamente. No Por eso digo, el funciona. espíritu es bueno, pero la práctica como se desarrolla no. Claro. Entonces es muy, como te digo, si es que hay un Estado que tiene ¿Qué podría hacerse para mejorar ese asunto? cambiar la normativa y establecerlo de otra forma, o eliminar esa función del Estado y proponer una nueva pero con otra estructura diferente. Y bueno, y la última función del Estado es la función electoral. La función electoral que se encarga de precisamente de regular los procesos de elecciones, de votaciones, lo que tiene que ver con consultas populares o con elecciones seccionales, cantonales, de alcaldía. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Quieren decirlo para que después de que pase, cuando veamos este video, veamos así como Sí, que... ¿Qué creen? El panorama Si está quieren muy decir, sí. complicado, en realidad. El panorama está muy complicado porque los dos candidatos actuales tienen posibilidades muy reales. Tanto Arauz Está peleado. es realidad, o sea, es que en realidad Arauz tiene Está posibilidades peleado. reales de ser presidente y Lasso también ahorita tiene posibilidades reales de ser presidente. Está peleado, pero a mí en lo personal sí me tiene nervioso, porque yo sí considero que esto es un punto de quiebre de nuestra patria. ¿Tú crees que va a haber relajo? Sea cual sea el resultado. Muy aparte de eso, no tanto el relajo, sino lo que va a suceder a largo plazo, dependiendo de cuál es el candidato que sea elegido. A eso voy. O sea, yo creo que va a ser un punto de quiebre porque, y lo digo de forma personal, si Andrés Arauz queda
presidente de la República, yo sí considero que el desarrollo del Ecuador va a tomar otra vía, como que se va a hacer un estado totalmente en pro del socialismo, va a ser un estado en el que se va a inflar, yo considero que se va a inflar mucho todas las entidades estatales, institucionales, va a comenzar a haber una sobreprotección del Estado y va a suceder lo que siempre sucede, que las personas van a querer solo estar cerca del Estado, ser contratados por el Estado y trabajar para el Estado para poder tener dinero o poder vivir bien. Y los que están fuera del Estado va a ser muy complicado de que obtengan otras vías para poder tener un buen desarrollo y una buena vida. Mientras que considero que si gana Lasso, el sector independiente al Estado pudiera ser más productivo, pudiera como que tener otra forma de desarrollarse y creería que tal vez tendría otro apoyo. Es mi forma de pensar, no estoy diciendo que vaya a ser así. Entonces, tu predilección es por Lasso. Por Lasso. Por experiencia personal, porque a ver, yo tengo 24 años. Desde que aprendí de niño que era el gobierno, que era la institución del Estado, hasta que fui comprendiendo poco a poco lo que era qué, todo ese tiempo he vivido bajo el correísmo y me he dado cuenta en mi forma personal de lo que es el correísmo. Por ahora yo le quiero dar la oportunidad por esta vez a un candidato de derecha, porque yo nunca he visto la derecha en mi país. Yo he vivido solo el socialismo y yo le daría una oportunidad para ver cómo es la derecha. Y primero y segundo... En cuanto a la presidencia, sí, en la alcaldía ha sido distinto. En cuanto en la alcaldía. Claro, acá hemos estado con Nebot y con Cintia Viteri. Claro, pero igualmente, bueno, a Nebot y a Cintia los consideran partido de derecha igualmente, por decir, Correa los considera de derecha. Pero por decir, ellos han hecho cosas fantásticas como Guayaquil, a mi punto de vista. Mis padres a mí me cuentan que antes Guayaquil era una cosa completamente distinta y me hablaban de lo pésimo de la alcaldía de los Bucaram y luego que con León Febres Cordero Guayaquil comenzó a mejorar, que luego se trabaja lo siguiente en Nebot. Entonces, si yo he visto un modelo que ha funcionado en Guayaquil, que obviamente todavía faltan muchísimas cosas, ningún modelo es perfecto, creería que un modelo similar podría aplicarse en el resto del Ecuador. Y también yo no soy para nada fan ni partícipe del socialismo del siglo XXI, que es la línea de Fidel Castro en Cuba, que es la línea de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro en Venezuela, que es la línea de Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, los Kirchner y Fernández en Argentina y acá en Ecuador Correa. Yo no comparto con la idea filosófica que tienen ellos sobre el socialismo porque me parece muy hipócrita. Me parece que mientras ellos pregonan lo buena que es la vida socialista, lo bien que hacen a su país y lo bien que se desarrollan sus países bajo el modelo socialista, ellos disfrutan, sus familiares allegados disfrutan en países que se manejan por la derecha. O sea, sus familiares viven en Estados Unidos, viajan, muchos de estos personajes viajan en ocasiones de vacaciones a países del primer mundo que se rigen bajo modelos económicos y sociales de derecha y que están en una forma y ellos, eso es lo que me parece hipócrita. Tienen un trato especial, o sea, todos los funcionarios públicos. No estuvieron en Venezuela, ni en Cuba, ni en Ecuador, estuvieron en Bélgica, en Francia, en países que se manejan a través del capitalismo y toman decisiones en base a la derecha. Como decía George Orwell en Animal Farm, todos son iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Exactamente. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando converso con personas acerca del gobierno y que les comienzo a explicar el tema del Estado, muchas veces uso Animal Farm para hacer comparaciones. Oye, es un librazo, lo que en algún momento pensé que era un libro pendejo de cerditos que leí en el colegio, te lo juro, yo me lo leí todito en el colegio, pero cuando me lo leía decía, tan huevada que leía, decía eso, decía, no puedo creer que esté leyendo esto aquí. Ya después de muchos años me puedo pensar, qué analogía tan fuerte. Porque es que estaba basada en el comunismo. Está basado en lo que sucedió en la Revolución Rusa, que obviamente los rusos son del comunismo, el socialismo, y es lo que pasa hasta el día de hoy. A mí me sorprende mucho ver... Yo también tripeo eso, que ahorita vivimos como una versión, la versión moderna de eso. Y aquí en Ecuador vivimos, los últimos 14 años vivimos la versión ecuatoriana moderna de Animal Farm de George Orwell, donde aquí, en este caso, ¿cómo se llamaba el cerdito, el principal?
Snowball es el que lo No destierra. me acuerdo. Snowball es el que O lo sea, destierra. obviamente me acuerdo de la Ya. historia, pero no me acuerdo los nombres. Ya, para mí esos cerditos que dicen no, humanos no, y que ellos son como humanos, para mí ese es el socialismo del siglo XXI. Ojo con... La hija de Hugo Chávez. Dale. La hija de Hugo Chávez. Ella vive en Estados Unidos y salió en Forbes, que está entre las personas, entre los 100 más millonarios del mundo, con una fortuna de $4.000 millones. Y es una persona que creo que ella vive en Washington, no sé dónde. Entonces, ahí yo voy. ¿Cuál es ese contraste? Hugo Chávez vivía diciendo que ser rico es malo. Y lo decía literalmente con esas palabras. Hugo Chávez decía, ser rico es malo. Entonces, ahí va. Ese tipo de hipocresía es la que a mí me molesta. Claro, y yo quiero hacer una mención final política porque yo no la he hecho. El ensayista no tenemos ningún partido fijo. Claro. Depende de las circunstancias, depende de muchas cosas. Pero yo en este caso sí puedo hacer una pronunciación solo por mí, no por todo el ensayista. El ensayista es descentralizado, cualquiera puede aportar. Pero mi pronunciación es a favor de Lasso también. ¿Por qué? Principalmente porque Arauz está asociado a una historia de corrupción. Y lo digo ya con certeza porque yo entrevisté al exasambleísta Cristian Viteri, que formaba parte del partido. ¿Tú lo entrevistaste? Sí, yo lo entrevisté. Tal vez lo subamos en algún momento esa entrevista. Tal vez no sé, tengo que ver cómo se desarrolla el tema. Pero lo que me contó Cristian Viteri, que fue el encargado de iniciar la investigación sobre todos los casos de corrupción que hubo con Alianza País. Sí, él fue. Y él me dijo, en absolutamente todos los contratos encontré sobreprecios, encontré corrupción. Todos. No había ni un contrato que se salve. Corrupción por todos lados. Y él era de Alianza País. Y después Correa lo que hizo es categorizarlo como un traidor que se fue en contra del partido y lo quería eliminar de esa manera, lo quería minimizar de esa forma. Pero ahí está, o sea, ¿cómo puede la gente pensar que un candidato tan asociado a eso es viable? Para mí eso ya lo descarta desde el principio. Además, todo lo que hace Guillermo Lasso me parece racional y también de una manera en que está dispuesto a seguir creciendo, a seguir aumentando su conocimiento y cambiar al discurso, claro. No se lo ve cerrado, se lo ve abierto al diálogo. Es abierto, exactamente. A escuchar, no solo a hablar y decir. Sí, porque nadie tiene certeza absolutamente sobre una todo. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de Lasso y que me hace darle mi voto es precisamente que yo estoy viendo que él, o al menos lo aparenta, pero yo creería que no lo aparenta, creería que es así, me puedo estar equivocando, de que él está abierto a escuchar y es muy importante tener gente que dirija proyectos o gente que esté en altos puestos de la política o de instituciones que sepan escuchar, porque no solo porque estás arriba significa que sabes todo. Un líder que esté dispuesto a escuchar me parece que es un líder que puede progresar mucho y absolutamente progresar. Entonces, mientras que del otro lado, como tú dices bien, un candidato Andrés Arauz que está asociado a toda esta banda delictiva y son no me gusta que considero que son muchas excusas y justificaciones. Siempre que veo a Arauz o a Correa hablar, solo escucho hablar de justificaciones y excusas, en una cada vez peor que la otra, y considero que un presidente es alguien que te tiene que traer soluciones, no excusas. No decir esto pasó por esto de aquí y echándole culpas a otros. Siempre veo el correísmo, el socialismo siglo XXI echando la culpa a alguien de algo malo de ellos, que que aquí hay corrupción, es que es culpa de los otros, es que es culpa de los otros. Y sí, y bueno, y aparte, para finalizar, nosotros hemos en Latinoamérica visto las consecuencias directas del socialismo del siglo XXI. Al ver a cada venezolano en la esquina, en una calle, pidiendo limosna, pidiendo comida, te das cuenta que eso es producto de un modelo fallido, producto de un sistema fallido. ¿Por qué? Por corrupción y toma de malas decisiones. ¿Y eso quién lo hace? En este caso Maduro en Venezuela y antes de eso Hugo Chávez. Pero tenemos a un Rafael Correa
cuyo hijo político es Andrés Arauz, candidato a la presidencia, que no solo apoya ese gobierno de Venezuela, sino que justifica diciendo que Venezuela está en la situación que está por bloqueos económicos que le dan otros países, que le hacen otros países. Por eso es que la situación económica está así en Venezuela. Claro. Y de esa forma lo justifican y aún así se arraiga bien correr a decir, no, que en Venezuela hay democracia. Entonces, eso te dice un político, pero tú ves diariamente en cada esquina a una persona que refleja lo contrario a lo que dice. Una cosa es lo que habla, otra cosa es lo que se ve reflejado. Entonces, eso es algo que a mí me hace definitivamente decir que yo no quiero socialismo del siglo XXI en mi país, ni para ahorita ni para después. Comentario final, Luis. No, eso que ya vamos matando porque hay toque de queda, bro. Claro, hay toque de queda, lastimosamente no podemos seguir. En algún otro momento me quisiera volver a invitarte. Quizás podemos hacer algún panel con otras personas, seguir explorando estos temas. Quedó mucho por decir y dijimos bastante. Pero toque de queda, señores. Nos vamos. Gracias por estar presentes en el segundo episodio de Diálogo Decente. Se vienen muchos más. Gracias por venir, brother. Gracias por venir. No se preocupen, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Gracias. Yo me he sentido como un hombre sin cabeza por no tener un amor, no tener felicidad. Pero a mí lo que más me interesa, que juntándome a ti viva una eternidad.